personas que están escuchando este mensaje, y en el nombre precioso del Cordero inmolado, del Cordero Santo, te lo suplico. Amén. Muy bien, en días recientes varias personas me han estado preguntando, tienen algunas dudas respecto del futuro. También por la situación que hemos estado que ha estado suscitando y que hemos estado enfrentando mundialmente, de que algunas personas han perdido algún familiar, pues esto también motivó a que me sigan preguntando. Entonces, aunque estamos o estábamos en una serie de un libro, vamos a hacer una pequeña pausa por varias semanas, meses, en este libro, para dar respuesta a las preguntas que me han hecho el favor de preguntar, y le agradezco al Señor porque se acercan a nosotros para disipar sus dudas, sabiendo que nos apoyamos en la Biblia para responder sus dudas, ¿verdad? Porque la idea no es que sea de lo que nosotros creemos, de lo que la tradición dice, de lo que nos imaginamos, sino de lo que la Escritura nos enseña. Así es que a partir de hoy y por algunas semanas estaremos hablando del futuro. Entonces, ahí guarden sus notas que teníamos de la guerra de dioses para el otro año, y el día de hoy y vamos a enfocarnos en el futuro. La Escritura nos dice en Génesis capítulo 1, en el principio, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. En la Escritura, en la Biblia, la historia que nos presenta la Biblia nos ha dado la oportunidad de conocer que el mundo, la humanidad ha experimentado 3 de 4 partes principales de la historia de la Biblia: la creación, la caída y la redención. Pero todavía hay una parte por llevarse a cabo. Esta es la restauración, ¿sí? La restauración todavía no sucede. La creación, bueno, pues lo encontramos en el libro de Génesis, en los primeros capítulos. Posteriormente, en el mismo libro de Génesis tenemos la caída, ¿verdad? Años después, varios años después, tenemos la redención. Pero algo que todavía no sucede es la restauración. ¿Qué es lo que implica la restauración? La derrota definitiva del mal y el establecimiento del reino de Dios. En realidad, esta última parte, esta cuarta última parte, es lo que le llamamos profecía. En el tiempo que se escribió, era algo en el futuro, pero debemos saber que la profecía es el objetivo, es el propósito de todo lo demás. Todo lo demás tiene como objetivo la profecía. Entonces, la Escritura, la Biblia nos presenta un final feliz, un final glorioso, que a cada uno de nosotros los creyentes nos da esperanza y aliento. Muchos de nosotros estaríamos desesperanzados, desalentados, si no supiéramos que hay un futuro, pero sobre todo que hay un futuro glorioso para todo creyente, porque desafortunadamente en este mundo hay muchas dificultades, muchas cosas, angustias y dolores, de los cuales a veces parece que no terminan, y lamentablemente en la vida de muchos creyentes no terminan. Su vida es sufrir, y bueno, qué cosa tan terrible. Pero el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los que sufren, ¿verdad? Felices. Y uno puede decir, bueno, este hombre, y en su momento seguramente lo que lo escucharon dijeron: este hombre está pero bien loco. ¿Cómo puede ser posible que me digan que soy feliz y sufro? O que si soy feliz si soy perseguido, o que si soy feliz si soy pobre, o que si soy... Lo que pasa es que la vida en este mundo es pasajera, y lo que el Señor nos ofrece es una vida eterna, gloriosa, de la cual vamos a comenzar a hablar hoy, y eso nos debe dar aliento, ánimo. La Escritura nos dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, lo siguiente: queridos hermanos, ahora
somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. No serás lo que eres hoy. Serás algo sumamente superior, demasiado superior, muy superior. Sabemos, continúa la Escritura diciendo, sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Esa es una cosa sumamente tremenda. Saber que tú y yo seremos como el Señor Jesucristo. El máximo de una criatura es Cristo. No hay nada ni nadie superior a Jesús. Y entonces el Señor Dios Todopoderoso nos promete que seremos como Jesús. Maravilloso, ¿no? Cuando tú te ves en el espejo, te ves no así, ¿verdad? Sumamente pecador, sucio, malo. Pero seremos como Jesús. Versículo 3 dice algo hermoso: todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces es importante tener esa esperanza. Cuando tú tienes la esperanza de ser como Jesús, te purificas. De pronto escucho que algún hermano dice, no, pues es que nunca voy a ser como Jesús. Mal, tache. ¿Acaso no conoces la Escritura? Y si no, pues estúdiala, léela. Si no, pues para eso nos reunimos aquí, para aprender, porque no lo sabemos todo. Pero estamos aquí reunidos para aprender lo que Dios dice a través de la Escritura. Cada vez que tú dices, yo voy a ser como Jesús, te estás purificando. Deja de decir, es que no se puede, no lo voy a hacer, es que no, Señor. Eso es negar la palabra de Dios. Y si Dios dice que es así, o que así será, así será. Así será. Porque Dios es poderoso, porque no hay nada que sea imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Y dices, es que no me conoce, es que no conoce a mi esposo, es que no conoce a mi hijo, es que nada es imposible para Dios. Por supuesto, esta promesa no es para todos, solamente es para los creyentes. Hay promesas que son únicamente para los creyentes, no para todos. Entonces, nosotros como cristianos nos regocijamos porque los problemas, las dificultades de este mundo se van a acabar, porque la muerte va a ser derrotada, porque nos vamos a reencontrar con nuestros seres queridos ya fallecidos, porque veremos el rostro de Dios. Todo esto está en la Biblia, en 1 Corintios, 1 Tesalonicenses, en Apocalipsis. Sin embargo, desafortunadamente no para todos hay esta esperanza, no para todos. Hay algunos acontecimientos de los cuales Dios nos advierte en la Biblia. Dios nos advierte con el propósito, con la intención de que nos arrepintamos y que dejemos lo malo y que lo aceptemos a Dios como el único Señor. El juicio viene sobre todos, sean creyentes o no creyentes. Pero para los no creyentes se les advierte a que huyan de la ira venidera, confiando en el Señor Jesucristo. Los no cristianos se deben arrepentir y convertirse al Señor, convertirse en cristianos, volver a Dios, volver sus ojos a Dios, su mirada a Dios, su corazón a Dios. ¿Para qué? Para que la ira de Dios no venga sobre ellos repentinamente, cuando menos lo esperan y ups, ya no hay para dónde. Se acaba el tiempo. Y entonces, ¿qué diremos? Lástima, Margarito, o Pedrito, o Juanito, o Chanita, o quien sea. Lástima, ¿por qué? Porque su tiempo se acabó, porque ya le diste 1, ya le diste 2, ya le diste 3 y tu tiempo se acabó. ¿En qué tiempo se acaba? Pues solamente Dios lo sabe. Pero el tiempo para decidir es en este mundo, en esta vida. Todos aquellos que rechazan el plan de salvación no van a poder disfrutar de las glorias del reino eterno. No van a poder estar en la presencia de Dios para siempre. El hombre, desde siempre, desde
tiempos inmemorables ha querido conocer el futuro, ha querido saber qué del futuro. De tal manera que se han querido allegar a brujos, a adivinos, a los que ven las estrellas, a los que ven los horóscopos, y todas estas cosas están en la Biblia. Dice Dios que para Él son aborrecibles, que nosotros como creyentes no debemos consultar a los muertos, no debemos consultar a los adivinos, no debemos consultar a los brujos, no debemos consultar a los horóscopos, ni a las estrellas, ni a nada de eso. Todo eso es aborrecible para Dios. Dice el Señor nuestro Dios, y lo encontramos en el Pentateuco: ¿quieres saber cuál es tu futuro? Yo soy tu futuro. Y eso es todo lo que necesitas saber. Pero el hombre, por más que quiere conocer, averiguar, investigar el futuro por sus propios medios, no ha logrado descifrar el futuro, y como diría don Teofilito, ni lo logrará. Ni lo ha hecho, ni lo hará. El único que conoce el futuro es Dios, porque Dios todo lo sabe. Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe, y Dios es todopoderoso. Dios es soberano y Dios tiene control de cada detalle del universo. Él sabe exactamente lo que va a suceder con cada uno de nosotros. Dios es el Dios de las posibilidades y de los distintos caminos, y Dios dice: si tú tomas esta decisión te va a pasar esto y esto y esto. Pero si tú tomas esta otra decisión te va a pasar esto y esto. Él sabe todo, de acuerdo a nuestra decisión. No hay nada que salga de su control. Entonces, el saber que tenemos como Dios, como Señor, a estas tres personas, a este Dios que sabe todo, a mí me da mucha tranquilidad y mucho consuelo, porque estoy en las manos no de una persona ignorante, no de un ser ignorante, sino de aquel que todo lo sabe, que nada se le escapa de su mente, de su conocimiento. Saber que por encima de todo y por sobre todo va a prevalecer, va a ganar, va a triunfar la justicia, va a triunfar la verdad. Que el mal será derrotado definitivamente. La Biblia nos presenta a Dios en el control de todo, desde principio a fin. Y Dios mismo lo dice a través del profeta Isaías en el capítulo 46. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Una de las cosas maravillosas que nos da la certeza en la Biblia, en la Escritura, es que ¿quién puede saber las cosas que van a suceder y declararlas de una manera tan precisa? Nadie. Nosotros abrimos la Biblia, todavía ni siquiera terminamos el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, y un poquito antes de que muera Moisés, le dice Dios a Moisés: mira, el pueblo me va a dar la espalda, se va a olvidar de mí, y por causa de eso serán esclavos en una tierra ajena. ¿Quién podría saber que iba a pasar semejante cosa? Eso no pasó de inmediato, pasaron varios años, cientos de años, y lo que Dios dijo que iba a suceder, sucedió. ¿Por qué creemos en la Biblia? Porque la Biblia está basada en hechos históricos, reales, comprobables. Todo lo que Dios dijo que iba a suceder, sucedió. Por eso es que el Señor dice: yo anuncio el fin desde el principio. Nosotros en Génesis encontramos que el Señor le dice al enemigo: tú has herido a la mujer con una herida que no es mortal, pero de descendencia de hombre vendrá uno que herirá a la serpiente en la cabeza. Una herida en el tobillo, te hiere en el tobillo, te hiere en el pie,
Te apachuran el pie, te lo aplastan, una máquina te aplasta el pie y te mueres de eso. Pues no, ¿verdad? Pero si una máquina te aplasta la cabeza, ¿podrás seguir con vida? Pues obvio que no. El Señor entonces predice el fin desde el principio. Él sabe todo lo que va a suceder. Sabe que el Señor Jesucristo herirá a la serpiente en la cabeza y la destruirá. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar a ver el futuro de las personas de acuerdo a la Biblia. ¿Cuál es nuestro destino después de nuestra vida en este mundo? Es importante saber que la creación se compone tanto de realidades o de cosas espirituales, pero de cosas materiales. Dios hizo la materia, el espacio y el tiempo, pero también Dios hizo la vida espiritual. Entonces, ambas cosas son importantes para Dios. Algunos estudiosos de la Biblia no dan importancia a las cuestiones físicas, pero la Biblia da importancia. Para Dios es algo importante. Entonces, ambas cosas, ambas realidades, tanto la realidad espiritual como la realidad física o material, se vieron afectadas por el pecado, por la caída del hombre, pero no quedarán así para siempre, porque como lo vimos en un pasaje anterior, todo será ¿qué? Restaurado. Todo será restaurado. Pablo habla en el capítulo 3 de Hechos respecto de la restauración de todas las cosas. Entonces, nosotros creemos en esta iglesia que la restauración, la creación, va a haber una nueva creación, una vida nueva, en la cual tendremos combinado tanto la realidad física como la realidad espiritual. Y tenemos pasajes, muchos en Isaías 11, en Romanos 8, en Apocalipsis 21, que nos hablan respecto de los planes futuros de Dios, que nos hablan de una tierra regenerada y de asuntos que son físicos, que son tangibles. La Escritura nos habla de naciones, de reyes, de economía, de un reino animal y de muchas cosas. Entonces, en el reino de Cristo no se borra todo eso, sino que se restaura. Todo vuelve al principio original y a los propósitos originales de Dios. Cuando Dios habla en la Biblia respecto de la nueva tierra, Dios dice en Apocalipsis 21, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Entonces tenemos una regeneración. El Señor Jesús hará nuevas todas las cosas. Entonces, todas las consecuencias negativas que son el resultado del pecado, como la muerte, la maldición de la tierra, la decadencia, todo se degrada. Todo se va haciendo más descompuesto, ¿verdad? Si tú te das cuenta, cada vez pues tenemos más canas, más arrugas. El cuerpo pues ya se cansa más rápido, ¿verdad? Ya estamos más para allá que para acá. Algunos todavía no están ahí, pero para allá van. Todos nos desgatamos, todos decaemos. Y todo eso será redimido, todo eso será eliminado, todo eso va a restaurar a cero. Entonces, el destino final de todo el pueblo de Dios es no solamente una presencia espiritual, sino espiritual y física delante de Dios. Todo será regenerado. Entonces, nosotros en esta iglesia creemos que habrá una nueva creación, que Dios busca la salvación de los seres humanos, pero también la redención de las naciones y también la armonía de todos los pueblos, de las diferentes naciones,
etnias, lenguas. Entonces, es importante saber que hay muchas cosas que no van a ser del todo borradas o eliminadas. Y si nosotros entendemos eso, entenderemos mejor las cosas que vienen en el futuro. Muchas personas de pronto quieren empezar a leer su Biblia en Apocalipsis. Se parecen a una persona cuyo nombre no voy a mencionar, pero que dice siempre, a ver, ponle el final, a ver en qué termina todo esto. Bueno, qué barbaridad. Ve el programa completo, ve la película completa, ve el desarrollo y entonces disfrutas el final. El final te sabe más sabroso cuando disfrutas de toda la historia completa, cuando entiendes quiénes son los personajes, por qué se desarrolla la historia de tal o cual manera. Entonces, si nosotros entendemos bien los propósitos originales de Dios, y esos no van a estar en Apocalipsis, entonces entenderemos mejor los propósitos finales. Dios creó todo cuanto nosotros vemos de manera tangible en 6 días. Y cuando termina la creación, hay una frase muy hermosa de Dios que dice, la Escritura, y después miró y vio todo lo que había hecho y dijo, qué bárbaro, no cabe duda que soy Dios. Todo es bueno en gran manera, todo es buenísimo. ¿Sí? Al día de hoy se usa mucho esa palabra, buenísimo, buenísimo. Dios dijo, no hombre, esto no está bueno, está buenísimo. ¿Quién lo hizo? Ah, pues yo, ¿verdad? Qué barbaridad, ¿quién más? Entonces, todo lo que Dios hizo en un inicio es bueno. Pero ¿qué es lo que encontramos en las religiones orientales como el hinduismo y el budismo? Y aún en el pensamiento de Platón, que lo material es malo, que lo material es decadente. Bueno, en efecto, es decadente y es malo, pero no fue así en un inicio. En un inicio no fue así. Entonces, para los seguidores de Platón y de los budistas y de muchas de estas religiones orientales, todo lo físico es malo y se tiene que acabar y eliminar. Pero no es lo que enseña la Biblia. Para ellos el mundo físico es como una ilusión, es algo que no vale la pena, pero todo va a ser después únicamente espiritual. Pero nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que de una manera muy interesante, muy especial, que nuestra mente no acabamos de entender, pero que aceptamos, Dios restaurará no solamente el mundo espiritual, sino también el mundo físico. Dios entonces creó todo el mundo y todo era ¿qué? Bueno. Todo era bueno. Dios puso al hombre para que gobernara la tierra, para que la cuidara. Pero Adán no cumplió con la meta, fracasó. Y entonces el hombre quedó sujeto a la muerte y la tierra fue maldita. La humanidad al día de hoy está caracterizada por el pecado, por la maldad, por el hombre mismo en contra del hombre, pero el plan de Dios es restaurar todo a los propósitos originales. La Escritura nos dice en Mateo 19:28, les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Entonces,
habrá tribus. No lo entendemos del todo, pero habrá etnias, habrá tribus, habrá grupos. Y habrá un gobierno dirigido por un monarca, Dios. Entonces, nosotros debemos, cuando estudiamos la profecía futura, usar exactamente el mismo método, la misma manera de estudiar los sucesos pasados. La interpretación correcta de la Biblia debe ser gramatical histórica. Y muchas veces se quiere espiritualizar y se le quiere dar un sentido así que no está ahí escrito. El enfoque de estudiar la Biblia de manera histórica y gramatical encaja perfectamente con lo que Dios mismo declara, con lo que el mismo Señor Jesucristo, que creemos que es Dios, dice. Si Dios, Jesucristo, dice que todas las cosas van a ser renovadas, pues entonces serán renovadas. Las profecías respecto de la primera venida encarnada, a mí me gusta mucho decir encarnada, porque yo creo y enseño que el Señor Jesucristo se presentó en el Antiguo Testamento en muchas ocasiones, de manera espiritual, pero de manera física en carne en una ocasión. Y entonces habrá una segunda venida en carne del Señor Jesucristo. Las profecías respecto del Señor Jesucristo, cuando se encarnara, se cumplieron. De la misma manera, las profecías de su segunda venida encarnada también se van a cumplir. La Escritura nos dice en Isaías 7 que el Señor Jesucristo, o que el Mesías, el Cristos, el ungido, el escogido, vendrá de una virgen. Vendría de una virgen, eso se cumplió. Y luego en Miqueas dijo el Señor que nacería en Belén, eso se cumplió. Que después, a través del profeta Isaías, en el capítulo 53, dijo que el Señor, que Él iba a tener una muerte terrible, espantosa, dolorosa. Y eso se cumplió. Entonces, todas esas profecías se cumplieron de forma literal en Cristo, en su encarnación. Entonces, de la misma manera, de forma literal, gramatical, histórica, se cumplirán lo que Dios dice respecto de su siguiente venida encarnada. Cuando el Señor Jesús habla con las personas de su tiempo respecto de cómo su percepción de la Escritura estaba completamente equivocada y ellos estaban aboliendo, no haciendo caso a lo que el Señor Dios Padre había dicho, Jesús les dice lo siguiente en Mateo 5. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. Yo no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Entonces, cuando el Señor Jesús se refiere a la ley y los profetas, se refiere al conjunto del Antiguo Testamento, a las escrituras que los hebreos conocían. Todo tenía que llevarse a cabo. Todo. Toda profecía respecto del futuro, todo lo que Dios dice que va a suceder en su tiempo, o ya ha sucedido o sucederá, pero todo se tiene que cumplir. Vamos a Mateo 24, desde el 15 en adelante, el Señor Jesús hablando lo siguiente respecto de lo que sucederá en el futuro. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio de la que habló el profeta Daniel, el que lo lee, que lo entienda. Y ahí comienza en adelante, no lo voy a leer, pero ahí lo tienen en la pantalla,
¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Que de manera literal, contextual, lo que dijo Daniel va a suceder. Así, literalmente. De esto habló el profeta Daniel. Esto lo encontramos en Daniel capítulo 9. Daniel profetizó que el templo judío iba a ser arrasado por un príncipe malvado. Y Jesús no dijo, esto es algo espiritual. Esto lo dijo en un sentido espiritual o figurado. No, el Señor Jesús dijo, esto va a suceder porque está escrito. Es textual, es literal y tal cual va a suceder. Entonces el Señor Jesús da importancia a todo lo que Dios Padre ha querido comunicar a la humanidad. Una y otra vez el Señor Jesucristo toma en consideración las profecías del Antiguo Testamento como algo que se debe cumplir tal y como Dios lo ha dicho. Es importante entonces entender la primera venida del Señor Jesucristo encarnada, literal, y la segunda venida de la misma manera. Algunas profecías ya se han cumplido y otras están por cumplirse, pero todo se cumplirá de manera que literal. Por ejemplo, nosotros encontramos en Hechos capítulo 3. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. ¿Se refiere a qué? A que los dirigentes de Israel crucificaron al Señor Jesucristo y le dieron muerte. Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas. ¿Qué es lo que Dios había anunciado? Que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuelvan a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Entonces aquí Pedro dice, todo eso tenía que suceder, Dios ya lo había dicho. Continúa Pedro diciendo, enviándoles el Mesías, que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la ¿qué? Restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Entonces, ¿habrá una qué? Restauración. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las profecías respecto del Mesías llevan al propósito de Dios original, que es que todas las cosas estén así como Él las diseñó desde el principio. Santas, puras, perfectas, armoniosas, sin mancha, en su gloriosa presencia. Entonces, todo lo que sucedió en la persona de Jesucristo respecto de su encarnación, su vida, su muerte y resurrección, todo se cumplió y es necesario que se cumpla lo que viene en el futuro. Falta todavía que se cumpla lo que la Escritura nos dice en el libro de Daniel, ¿verdad? Las famosas 70 semanas, el día del Señor, la salvación de Israel, el anticristo, el milenio, cosas de las cuales hablaremos en domingos siguientes. Pero de momento, no sé qué hora es, vamos bien. Pero de momento vamos a ver qué es lo que dice la Escritura, o vamos a comenzar a ver, no sé si termine hoy, qué es lo que pasa cuando uno muere. La muerte no es dejar de existir. La muerte no es eso. La muerte, el significado de la palabra muerte es separación. Separación.
Por ejemplo, en Génesis capítulo 35, la Escritura nos dice, no ocupo normalmente esta versión, pero hoy lo ocupé. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Aquí están hablando la Escritura respecto de Raquel. ¿Qué es lo que sucede con Raquel? Cuando muere, el alma se le sale del cuerpo. Eso es lo que nosotros conocemos y cualquier persona de cualquier religión acepta la muerte física, que es ¿qué? La separación del alma del cuerpo. Eso es la muerte física. La Escritura nos habla de 3 tipos de muerte. En primer lugar, la muerte física, que es ¿qué? Que el cuerpo muere, que el cuerpo se separa del alma. Un cuerpo sin alma es un cuerpo muerto. Entonces, cuando los órganos principales, el cerebro, el corazón, dejan de funcionar, se produce la muerte física. Entonces, su alma o espíritu se separa de su cuerpo. Eso es lo mismo que nos dice Santiago en el capítulo 2. Pues como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, un cuerpo sin espíritu es un cuerpo muerto, muerte física. Pero no es la única muerte de la cual nos habla la Escritura. En Eclesiastés capítulo 12 nos dice la Escritura: volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Este pasaje también nos habla respecto de la muerte física. Pero la muerte espiritual implica la separación de Dios. De nuevo, la palabra muerte significa ¿qué? Separación. Muerte física es cuando el cuerpo se separa del alma. Pero ¿qué es la muerte espiritual? En realidad, aunque todavía no nos habíamos dado cuenta, desde el momento que una persona nace, está en un estado de separación espiritual de Dios. El Salmo 51 nos dice lo siguiente: yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Entonces no hay tal cosa. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en la religión popular? Nació un angelito, ¿no? Pues qué angelito ni qué nada. Está separado de Dios un bebé cuando nace. Cuando nace un bebé está separado de Dios. Y aunque no es parte de nuestro tema, tal vez lo veré más adelante, pero pues me adelanto tantito. ¿Qué es lo que pasa cuando un bebé muere? ¿A dónde se va? Bueno, eso ya lo iba a ver más adelante, pero pues un adelantito. ¿Cómo le llaman a esta cosa? Una probadita. Un spoiler, porque ahora como a todo lo quieren gabachear, pues ya, un spoiler, ¿verdad? ¿Por qué un niño se va al cielo cuando muere? Por gracia. ¿Qué hace un niño para ganarse el cielo? Un bebé, nada. ¿Y qué es lo que hacemos tú y yo? Nada. Un bebé se va al cielo por gracia. ¿Sale? Ya, punto, ahí, aparte. Entonces, pero cuando nosotros nacemos, ¡ay! Nació Santa Elena, sin pecado concebida. ¡Qué barbaridad! ¿Qué es eso? La única persona que ha nacido en este mundo sin pecado, la única persona que nació en este mundo sin pecado es Jesús. Fuera de Él todos somos con pecado concebidos. Beatriz con pecado concebida. Gabriela con pecado concebida. Martín con pecado concebido. María con pecado concebida. Con pecado concebida. Somos malos de nacimiento, pecador nos concibió nuestra madre, a cada uno de nosotros. Llámete como te llames. Oye, y Pedro, y Juan, y Jacobo, y José, y María, con pecado, todos. ¿Por qué?
por el pecado que ha sido puesto sobre nosotros por causa de Adán. Porque la Escritura nos dice, porque por un hombre entró el pecado al mundo, y ese hombre es Adán. Hemos heredado ese pecado. Hemos heredado de nuestros antepasados ese pecado. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? En otro tiempo, hablando de la muerte espiritual, porque de eso estamos hablando, Efesios 2, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Oye, pero ¿cómo es que estaban muertos? Lo que pasa es que la Escritura nos dice que el pecado nos separa de Dios. La consecuencia del pecado es la separación. ¿No? Porque la consecuencia del pecado es la separación. Más para vosotros que les gusta Reina Valera, ¿cierto? ¿Qué dice? Mas la paga del pecado es la muerte, ¿vale? La consecuencia del pecado es la separación de Dios. Entonces, ¿de qué está hablando aquí Pablo? De la condición de todo hombre antes de aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, aunque las personas que se reunían en un lugar llamado Éfeso, la iglesia de los Efesios, son ahora cristianos, Pablo les dice, antes de que ustedes aceptaran al Señor, estaban muertos en otro tiempo, antes de aceptar a Cristo, estaban muertos en sus delitos y pecados. Aunque físicamente estaban vivos, cuando yo salía, decía, veo gente muerta. Si no entienden la referencia, ahí les hace falta ver más cine, ¿no? Estaban físicamente vivos, pero espiritualmente muertos, es decir, separados de Dios. Y hay un tercer tipo de muerte, una muerte eterna, un castigo eterno, una exclusión de la presencia de Dios. Esto les ocurre a todos aquellos que durante su vida, durante la vida física en este mundo, no aceptan a Dios como su Señor y a Cristo como su único y suficiente Salvador. Todas estas personas van a experimentar una separación eterna, consciente de la presencia de Dios, de la bendición de Dios. ¿De dónde sacamos esto? La Escritura nos dice en segunda carta a los Tesalonicenses en el capítulo 1, ellos, se refiere a los que no han aceptado a Dios, ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Es una cosa terrible, tremenda, no poder disfrutar de la gloria de Dios, de la presencia del Señor, de su majestad, de su poder. Apocalipsis capítulo 21 nos dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, ahí se refiere también a afeminados o homosexuales, lesbianas, personas que tienen relaciones sexuales con una persona que no es su esposa, los que practican artes mágicas, bueno, pues ¿para qué les explico? Los idólatras, aún la Escritura nos dice que la avaricia es idolatría, el amor al dinero es idolatría. Y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda. Entonces, como nosotros vemos en estos pasajes y como nosotros creemos en esta congregación, no todos
no todos sufrirán, experimentarán la muerte eterna. Quienes acepten o quienes hemos aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador, no vamos a pasar por ello. Entonces, en las Escrituras, nosotros sabemos, aprendimos que la consecuencia del pecado es la muerte. La muerte entonces vino ¿por qué? Porque el primer hombre, Adán, pecó. El Señor le advirtió, si tú comes de este árbol, serás muerto. Y como ya lo comenté hace un ratito, el pecado entró por un hombre. Y entonces la muerte es algo real, no es una ilusión, no es algo inventado, es una separación real, pero la muerte no es algo parte del plan original. Dios no creó al hombre para morir. La muerte no era parte del plan original. La muerte solamente es una interrupción de la vida. Pero llegará un momento en el que la muerte será derrotada para siempre. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, nos dice la Escritura, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Entonces, la muerte no es poderosa ni todopoderosa, ni tampoco santa. La muerte es enemiga del santo, del único santo que es Dios. La muerte es un enemigo que será ¿qué? Destruido. Creer en la muerte es creer en alguien que ya ha sido vencido y que después será destruido. La Escritura nos dice en Apocalipsis 20:14, la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Ese lago de fuego es la muerte segunda. La muerte se refiere aquí a la muerte física. ¿Será qué? Destruida. En el principio Dios no quiso que el hombre muriera. Eso va a ser ¿qué? Restaurado. Eso es a lo que se refiere la Escritura con la restauración de las cosas. Apocalipsis 21:4, Él, se refiere a Dios Padre, al Señor Jesucristo, Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Entonces, la muerte ha sido derrotada ¿por quién? Por Jesucristo. La muerte ya ha sido derrotada, pero después será destruida. No existirá más. Entonces, nosotros como creyentes nos tenemos que alegrar, al igual que Pablo, y decir, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? ¿Dónde? La muerte ya no tiene poder sobre nosotros, control sobre nosotros, dominio sobre nosotros. Entonces, es importante reconocer esta verdad hermosa. La muerte es un enemigo de Dios, derrotado y que será destruido. Yo creo que aquí vamos a hacer una pausa en nuestro estudio. Y brevemente, ¿qué aprendimos el día de hoy? Aprendimos varias cosas, ¿verdad?
aprendimos que Dios creó en el principio todo y que todo lo que Dios hizo es bueno. Aprendimos que todavía no somos lo que vamos a llegar a ser y que todos nosotros los que creemos en el Señor Jesucristo seremos como Jesucristo. Aprendimos que Dios lo sabe todo, lo conoce todo y Dios nos dice no solamente las cosas que ya sucedieron, sino también las cosas que van a venir. Que el Señor Jesucristo regenerará todas las cosas. También que el Señor Jesucristo ha cumplido en su encarnación muchas de las profecías, pero que hay profecías que todavía están por cumplirse, que las profecías de las cuales nos habla la Biblia respecto del futuro son profecías que se cumplirán de manera textual, literal, con el contexto histórico del cual se nos menciona en cada pasaje. Que el Señor nos advierte respecto del futuro y respecto del castigo de los que no le acepten, con el propósito de ¿qué? De que se arrepientan y acepten a Dios como el único Señor. También aprendimos el día de hoy respecto de los 3 tipos de muerte: la muerte física, que es cuando el alma se separa del cuerpo; la muerte espiritual, que es cuando una persona está espiritualmente separada de Dios; y la muerte segunda, que es la muerte eterna, cuando eternamente y por siempre alma, cuerpo serán separados de Dios por toda la eternidad. Que la muerte es un enemigo de Dios, la muerte física, y que será derrotada. ¿Ok? Hasta ahí una pausa, y la próxima semana, si Dios nos da la vida, y si no viene antes, por nosotros. Por un lado decimos ojalá que venga ya, ¿verdad? Ya para que se acabe todo el vacilón de este mundo. Porque no tenemos miedo a la muerte. Una de las cosas sobre las que un verdadero cristiano no debe tener miedo es morir. Tiene que tener el gozo y la alegría de saber que se va a encontrar con el Creador. Entonces, como les he dicho en más de una ocasión, un cristiano tiene que estar en todo tiempo preparado para 2 cosas: 1, para morir, y 2, para hablar de Dios. Entonces, bueno, espero que el mensaje de hoy haya sido de bendición para ti. Vamos a continuar hablando de este tema la próxima semana y las que siguen. ¿Sale? Amadísimo Señor, te damos gracias por la victoria que tenemos en ti. Te damos gracias porque creemos en un Dios victorioso, en un Dios poderoso, en un Dios que nos promete un futuro hermoso y maravilloso, en un Dios que nos promete la restauración de todas las cosas para cumplir el propósito original. Te damos gracias, bendito Padre, por todo lo que tú nos enseñas a través de la Escritura, lo cual esperamos que nos lleve a nosotros a cumplir tu propósito en este mundo, y también que nos lleve a seguir hablando de ti y de tu palabra a las personas que todavía no te aceptan como Señor y Salvador. Gracias te damos por todo, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar